El piloto del tráiler que provocó un accidente en el kilómetro 13 carretera al Atlántico, el cual dejó como saldo 3 personas fallecidas. Entre las mortales víctimas, una niña de 5 años quedó en prisión preventiva y será investigado por homicidio culposo. Así se resolvió su situación legal en el juzgado de turno de la Torre de Tribunales. A criterio del Ministerio Público, Eric Aníbal Maldonado Peralta no revisó el vehículo pesado previo a iniciar su viaje del sur al norte del país en la carretera al Atlántico. Perdón, de alguna circunstancia perdió el control, él tuvo que haber tenido la precaución debida antes de verificar que esta mercadería, es decir, la mercadería, la cerámica que portaba el día del hecho, pues tuvo que haber tenido todas las precauciones necesarias para evitar algún daño colateral, y en este caso pues fueron 3 personas fallecidas. En la investigación preliminar de la Fiscalía se presentó la declaración de una testigo, quien contó que el procesado, después del impacto, bajó del tráiler y aseguró que se había quedado sin frenos. Ella manifestaba que pudo observar cuando el piloto del camión se bajó del mismo, por lo cual ella le brindó su ayuda. Y el piloto del camión, con placas C-60 BRQ, le manifestó que se había quedado sin frenos y por eso sucedió el accidente. La juez de turno penal resolvió que Eric Maldonado quedara en prisión preventiva y sea investigado por homicidio culposo por un plazo de 3 meses. Y que obviamente existe una posible participación en la comisión del acto, dando así ese elemento indispensable para poder considerar que si es factible encuadrar la conducta de la persona sindicada en el tipo penal de homicidio culposo, es necesario aplicar una privación de libertad, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así también lo referente al artículo 159 del Código Procesal Penal, por ser evidente un peligro de fuga. Se presume que el incidente ocurrió por desperfectos mecánicos, una falla en el sistema de frenos. En junio de este 2022, el Ministerio Público debe entregar en el Juzgado Noveno la investigación penal, y una semana después se estará discutiendo si el acusado podría o no enfrentar un juicio. Con imágenes de Josué David Arocha, un reporte de Hugo Morales. Bueno, este tema va ligado precisamente a lo que ayer estábamos analizando acá, Sandy, y es que ahí está. Hubo 3 muertes en el lugar del incidente. Ahora el piloto del tráiler ha quedado en primer lugar, ligado a proceso obvio, ¿no? Por el tema del homicidio culposo. De hecho, son 3. Pero también ha quedado bajo prisión preventiva, ¿no? Cuando eventualmente probablemente se le podía dar una medida sustitutiva. La pregunta hoy ¿es el único culpable de esta situación o no? Y la respuesta es clara, te la voy a dar en una palabra: no es el único culpable. Ya lo vamos a analizar. Exactamente, Julio, porque ayer pues hablábamos sobre, bueno, si se iba a hacer justicia por esta situación que se ha registrado. Hoy surgen nuevos datos también, porque por medio de una cámara de videovigilancia que metros antes pues agarra también cómo iba el transporte pesado, se logra observar que iba a excesiva velocidad. ¿Es correcto? Pero según la información preliminar que se tiene y que se presenta también dentro de este caso, es que se había presentado una falla en el sistema de frenos. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad y la obligación de revisar entonces que cada uno de los sistemas y mecanismos de un transporte, de una unidad colectiva, de algún medio de transporte, esté en perfectas condiciones o en las mejores por lo menos? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a agregar responsables que lamentablemente no los vemos aquí también, porque deberían de estar igual en investigación y en prisión preventiva en todo caso. Número 1. El propietario de la empresa o el representante legal, hay que ver cuál es la forma que tiene esta empresa, tiene la responsabilidad en primera instancia de velar porque tenga los pilotos adecuados, pero porque tenga las unidades en el orden y en las condiciones mecánicas correspondientes. Se supone que estas empresas de transporte pesado tienen también mecánicos propios, ¿no?, que miran y que están pendientes de que todos estos sistemas no fallen.
Por supuesto no podemos quitar la eventual culpabilidad o no, iba manejando el vehículo del piloto, pero también hay otro tipo de responsabilidades que hoy es necesario hablarlos y hacerlos. Las mismas autoridades encargadas de estos temas de lo que es la seguridad vial también tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos implementado los reductores de velocidad, ya hubiéramos implementado algunas otras cuestiones como el seguro contra terceros, ya se hubiese implementado otra manera y otra forma de sancionar dura y fuertemente para que entonces sí las unidades circularan como debe de ser. Exactamente, ese es el punto también. ¿Hay responsabilidad compartida? Sí. Sí. Hay entonces que empezar a cobrar importancia a este tipo de casos. Mira, aquí la verdad que me llama la atención el seguimiento que le dieron y Sí. el procesamiento que también está teniendo el piloto. Correcto. Porque en otras ocasiones o se dan a la fuga o simplemente entonces no se persigue entonces también esta situación. Ahora sí se está dando, pero entonces también que se amplíe la investigación. Claro. Y que se puedan agregar a las personas que tuvieron relación. Si hay una información preliminar que se tiene sobre la falla del sistema de frenos, bueno, por lógica hay que empezar a ver quién es el dueño de la unidad, ¿sí? y que tiene que estar también pendiente de cómo está esta unidad. Allí es donde yo veo por el momento un vacío legal, porque los dueños de este tipo de unidades se les imputa una responsabilidad que es de orden civil, la reparación de daños y de terceros. Y esto no debe ser así, esto ya debe cambiar en la ley y debe, si esto existiera en la ley penal, que también va a estar sentado el dueño de este tipo de unidades ahí en el banquillo de los acusados, porque es su responsabilidad, estoy seguro que velarían bastante más porque tuviesen los mejores pilotos y las mejores condiciones para sus unidades. Ahora, aquí hay que ver también si hay cuestión de algún tipo de negligencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se logra establecer que esa unidad pasó por un taller mecánico recientemente y revisaron supuestamente esos sistemas de frenos? Bueno, entonces ahí también ya habría otra persona que puede tener también corresponsabilidad. Llama la atención en este caso en particular lo que tú decías, no huyó el piloto, ayudó, se mantuvo en la escena del escenario, en el escenario criminal, de hecho, y además, fíjate, se solidarizaron con él varios otros pilotos del gremio que le llevaron comida y algún otro tipo de apoyo el día de hoy. Bueno, parece ser que es muy querido dentro del gremio, al menos de sus compañeros. Sí, Julio, es una situación complicada la que él está enfrentando y veremos entonces también cómo es que apoya la empresa para la cual estaba trabajando y que es la dueña de esta unidad del transporte pesado. Es difícil porque, por ejemplo, el hecho de que tú no revises bien la unidad, que tú no estés atento cuando le tocan servicios, bueno, ya están fallando los frenos, porque los frenos normalmente también te dan ciertas alertas, ¿no? Cuando ya tienes que darle el mantenimiento, y aparte de eso también hay periodos en los que tienes que hacer mantenimientos también, no solo a los frenos, sino que a los otros sistemas también, Julio. El punto aquí es, ¿será que se obviaron? Uno. Dos, ¿cómo se logra demostrar que sí fueron los frenos que fallaron? Sí, porque aquí hay una cuestión, está bien, supongamos que la versión es cierta, ¿no? Fallaron los frenos. Sí, pero en el video se ve una velocidad excesiva. Hay que determinar, y eso va a ser difícil de determinar por algo que tú has mencionado muchas veces con ese laboratorio que no existe en Guatemala, en el INACIF de accidentología. No se va a poder determinar simple y sencillamente porque no lo tenemos y no sabemos si la velocidad viene originada porque de verdad venía rápido y en un determinado momento se dio cuenta que los frenos ya no le funcionaron, o por la bajada, porque también esta cuesta y la curva del Águila donde se produjo el accidente, en el sentido donde él iba, es una bajada, es una pendiente. Exactamente, Julio. Miren, estamos en un punto donde próximamente se va a elaborar el presupuesto, donde dentro de las prioridades entonces, sí, ahora sí van a tomar la responsabilidad de investigar y sobre todo también de hacer y buscar a los responsables de las muertes por accidentes de tránsito, de los daños también por accidentes de tránsito. Bueno, llegó el momento también de pensar en la implementación de ese laboratorio de accidentología que hemos mencionado, Julio, para determinar como la verdad, un apoyo y prueba científica en los casos, porque por ejemplo, ¿de qué va a servir entonces que detengan a alguien y que al final no se pueda comprobar entonces si fue una situación de falla mecánica o qué fue lo que pudo pasar? Por gusto, la justicia no va a llegar. El punto aquí es que
todo el sistema funcione perfectamente, Julio, y para eso se necesita prueba científica. Vamos con datos. Claro que sí, vamos con datos, ahí los tiene ya nuestra producción y vamos con lo siguiente. Los accidentes de tránsito van en aumento de una forma desmedida en nuestro país. Solamente durante el presente mes, que ni siquiera ha terminado, se han suscitado más, 73 al día de hoy. Consecuentemente, para el caso guatemalteco y también, Sandy, de otros países, los accidentes de tránsito se sitúan como una de las principales causas de muerte. Normalmente se suele pensar que son únicamente los pilotos los involucrados y los culpables precisamente por la razón que sea de estos hechos. Sin embargo, la culpa, ya estamos viendo, se comparte con otros actores, donde inclusive debe analizarse la falta de educación vial, es decir, unas acciones preventivas y la no aplicación de sanciones más estrictas. Vamos a ver, concretamente en el siguiente dato, los propietarios del transporte público, Sandy, y los conductores en general y de cualquier tipo de transporte son responsables también en que se vele porque la condición del vehículo sea la óptima para circular. También parte de la culpa se debe a la no implementación por parte de las autoridades que corresponda de medidas preventivas y correctivas como reductores de velocidad. Un factor común a pilotos de transporte pesado y de cualquier otro tipo de vehículos es el uso inapropiado durante la conducción del teléfono celular y otro tipo de distracciones, que también habrá que verlo. En algunas ocasiones también el estado de las carreteras, hay que decirlo, puede ser un elemento que facilite los accidentes de tránsito. Así que culpables hay muchos, pero sentado en el banquillo de los acusados, uno, y en la cárcel preventivamente, solamente el piloto. Así es, solamente el piloto. El punto aquí es que las autoridades de verdad puedan ampliar esa investigación, que puedan pues presentar toda la evidencia que pues se les pueda permitir. Van a tener algunas complicaciones sin duda alguna, pero también es momento de sentar precedentes, de demostrar y decir, bueno, aquí quien no tome la responsabilidad que le corresponde va a ser procesado, porque cuántas muertes se han registrado producto de accidentes de tránsito, del transporte pesado, del transporte colectivo, y muchas de ellas han quedado en la impunidad de estos casos. Así que ya es momento de pues rendir justicia, de darle justicia a las familias que se quedan en una situación muy complicada. Julio, producto de este accidente de tránsito, ayer muere la esposa y la hija de un hombre que tuvo que llegar a reconocer estos dos cuerpos. Doble tragedia. Imagínate, qué difícil. Perdió su familia, Julio. Así es, Andy. ¿Quién le va a hacer justicia? Ojalá que pueda llegar la justicia. Por ello, es imperativo que en Guatemala se tomen todo tipo de acciones correctivas, preventivas y también sanciones o acciones sancionatorias cuando este tipo de incidentes se dan. Y por supuesto tenemos que apostar mucho a la educación, pero tenemos que apostar mucho también a la prevención, a los operativos, a la revisión y cuando así lo amerite a la sanción más drástica en lo pecuniario que sea posible, o quitar la licencia a efecto de ir controlando y deteniendo los accidentes de tránsito que causan tantas, pero tantas muertes. Continuamos con la información aquí en A la Medida.